Il responsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. ¿Claro? Este es un billete del Banco de Senegal. Aquí hay otro del Congo. No se parecen, pero son parte del mismo esquema. Un esquema que somete ambas monedas al euro, con una tasa determinada por el Tesoro francés. Es la cúspide de la política francesa, el franco CFA. Usándolo, Francia controla la soberanía monetaria de 14 naciones, casi 200 millones de personas. Estos países incluyen Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo y República Centroafricana. Y mientras estas naciones participan en las Naciones Unidas y ondean sus propias banderas, es solo otra cara del imperialismo. El estatus se ha mantenido en gran medida igual. La gran diferencia es que antes el imperialismo se imponía con bombas, pero hoy en día se impone con bancos. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Cualquiera puede crear dinero. Lo difícil es que los demás lo acepten. En la época precolonial, muchas sociedades africanas utilizaban conchas de cauri como medio de intercambio. Las conchas de cauri circularon tan ampliamente que en 1800 tenían un tipo de cambio oficial con la moneda francesa. Pero a medida que el imperio francés se introducía más profundamente en África, París buscó monopolizar la producción y comercio. Exigieron los impuestos en francos y enviaron tropas armadas a reclamarlos, lo que obligó a los comerciantes a aceptar la moneda francesa. A partir de la década de 1930, Francia llegó a dominar la oferta monetaria en el África francófona. Con este nuevo poder llegaron nuevas ventajas extrajudiciales. París obtuvo acceso a mano de obra africana y materias primas a precios de ganga, mientras que las manufacturas francesas se vendían a África a precios exorbitados. El neocolonialismo francés fue tan intrusivo, tan despiadado, tan único que se ganó un nombre propio: France-Afrique. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, las cosas cambiaron. París se unió al sistema Bretton Woods y, como resultado, el franco francés se devaluó para establecer un tipo de cambio fijo con el dólar. Estas reformas fiscales tuvieron lugar en un momento en el que África se estaba descolonizando. Una moneda más débil solo agregó leña al fuego. Entonces, para mantener sus posesiones africanas, Francia conjuró una nueva moneda en 1945, llamada franco CFA, y obligó a sus colonias a adoptarla. Inicialmente, el franco CFA estaba vinculado a su contraparte francesa, a una tasa de 1,7 a 1, pero en 1948 se incrementó a 2 a 1. Al sobrevaluar el franco CFA, París mantuvo su ventaja económica mientras aplastaba la competitividad de las exportaciones africanas. Por eso, en cierto modo, Francia cimentó su recuperación de posguerra en parte a través de África. Aún así, las formas de control más efectivas son aquellas que son invisibles. Reconociendo esto, en 1958, Francia mermó la auténtica descolonización instalando colaboradores locales y otorgándoles la condición de Estado.
Estos colaboradores se convirtieron en los custodios del imperio neocolonial de Francia, al mantener el franco y las bases militares francesas. Solo Guinea rechazó la oferta. Su líder, Sékou Touré, declaró que su pueblo prefería ser pobre en libertad que rico en esclavitud. Guinea rechazó así el franco CFA, buscando desarrollar su propia moneda. Francia sintió que necesitaba hacer de Guinea un ejemplo. Así que recortó las pensiones a los veteranos de guerra, desmanteló la red eléctrica y luego intentó bloquear su entrada en la ONU. Francia lo llevó al extremo de inducir hiperinflación al inundar el país con billetes falsos, todo mientras financiaba grupos armados antigubernamentales. Sí, se les fue de las manos. El plan finalmente no logró desalojar a Touré, pero la economía de Guinea nunca se recuperó del todo. Del mismo modo, cuando Togo cambió de opinión y trató de deshacerse del franco CFA, Francia dio otro ejemplo, esta vez sin cabos sueltos. El líder de Togo, Sylvanus Olympio, fue asesinado en enero de 1963. Se sospecha la participación francesa, pero los registros oficiales permanecen convenientemente clasificados. Le siguieron más intentos de ocultar el imperialismo francés. El franco CFA se dividió en dos monedas que cubren los estados de África Central y Occidental. A mediados de la década de 1970, sus respectivos bancos centrales se africanizaron y se trasladaron a Yaoundé y Dakar. Aunque locales africanos colmaron el personal de estas instituciones, no hubo cambios políticos fundamentales, y Francia retuvo poder de veto sobre los estatutos de los bancos. Esto incluía el requisito de que los Estados miembros depositaran la mitad de sus reservas de divisas en el Tesoro francés, más otro 20% para pasivos financieros, lo que significa que los Estados miembros conservaron el acceso a solo el 30% de su dinero. Además, todas las conversiones de divisas debían pasar por el Tesoro francés. La forma en que funciona esta política fiscal es por cuentas de operaciones. Se trata de cuentas especiales mantenidas en el Tesoro francés. Las denominaciones son en euros, pero cuando las cuentas están en crédito, los bancos centrales africanos ponen efectivamente sus reservas de divisas a disposición de Francia. Pero cuando las cuentas de los bancos centrales están en débito, están obligados a pagar intereses al Estado francés. En otras palabras, los Estados miembros de la CFA pagan a Francia para que se quede con su dinero. Aún más inquietante, nadie sabe qué hace Francia con el dinero. El Tesoro francés no divulga esta información, ni siquiera a las naciones del franco CFA. Por lo tanto, no sería extraordinario si Francia reinvirtiera los fondos africanos para beneficio francés. Se mire como se mire, el esquema CFA es un generador de dinero efectivo para Francia. Las empresas francesas se benefician tanto como el Tesoro francés. Más específicamente, Francia no necesita recurrir a sus reservas de divisas para las importaciones africanas. Decenas de multinacionales francesas están presentes en África, incluidas TotalEnergies, Areva y Vinci. África también otorga a Francia acceso a recursos estratégicos como el uranio, que es indispensable para el sector de energía nuclear francés, y nutre las 3/4 partes de las necesidades energéticas de Francia. Mientras tanto, Gabón es una fuente de petróleo crudo. Mauritania ofrece mineral de hierro, mientras que Togo y Benín proporcionan productos agrícolas. Además, la guinda del pastel, el ciudadano francés Vicent Bolloré, es propietario de la mayoría de los principales puertos de África Occidental. Por lo tanto, no es casualidad que el expresidente francés Jacques Chirac dijera una vez que gran parte del dinero de los bancos franceses proviene precisamente de explotar a África, y que Francia perdería su posición mundial sin su imperio africano. Para preservar su hegemonía, Francia ha intervenido militarmente en el continente 40 veces desde la década de 1960, desde apoyar a dictadores corruptos hasta realizar operaciones militares en el Sahel. Además, las configuraciones del franco CFA permiten repatriar ganancias y capital con facilidad. Entre 1970 y 2010, Costa de Marfil perdió $40.000 millones debido a la fuga de capitales, lo que podría haber reducido la pobreza en un 10% anual si se hubiera reinvertido internamente. Mientras tanto, Guinea Ecuatorial y Congo, los principales productores de petróleo, transfirieron el equivalente al 43% y el 30% de sus respectivos PIB entre 2000 y 2009. Tendencias similares están presentes en Gabón y Camerún.
La opulencia del de arriba genera la miseria del de abajo. Aunque sus defensores señalan la estabilidad del franco CFA, la falta de soberanía monetaria restringe las herramientas disponibles para los Estados miembros. Por ejemplo, la tasa de inflación de Costa de Marfil es de aproximadamente el 6% frente al 29% en la vecina Ghana, pero la tasa de pobreza extrema de este último es solo del 13% frente al 30% de los marfileños. Los Estados miembros de la CFA también van a la zaga en cuanto a crecimiento. Algunos incluso están retrocediendo. El PIB real per cápita de Costa de Marfil es un tercio más bajo que en 1978. En 2016, Senegal estaba en su nivel de 1960. Mientras tanto, Camerún, Congo y Gabón no han superado sus respectivos picos de 1986, 84 y 76. Esto significa que estos países han tenido poco o ningún crecimiento económico real en décadas. Pero el cambio es lo único cierto en la vida. En los últimos años, los Estados miembros del CFA han comenzado a hablar públicamente sobre alternativas, una tendencia que cada vez se hace más fuerte. La propuesta más factible es formar un bloque monetario regional sin ataduras al control francés. Algunos defensores de este plan utilizarían la Unión Económica ECOWAS de África Occidental como trampolín. Esto reorientaría a los Estados miembros del CFA alrededor de Nigeria, que representa más de 2/3 del PIB regional. Además, Nigeria es un exportador neto de petróleo, mientras que la mayoría de los estados de África Occidental son importadores. Entonces, hay una sinergia natural en la zona de ECOWAS. Por supuesto, nada que valga la pena es fácil. París ha tratado de prevenir estos intentos. Una ley a tal efecto fue aprobada por el Senado francés en enero de 2021. Busca cambiar el franco CFA de África Occidental por el ECO, abolir las cuentas de operaciones y retirar al personal francés de los bancos centrales. Todo esto se completará para 2027, pero París aún mantendría el control efectivo. ¿Dónde se mantendrían las reservas monetarias africanas? ¿En qué lugar? Sigue sin abordarse. Es seguro decir que la reforma francesa más reciente no es más que una artimaña. En última instancia, la mejor solución puede ser que cada estado tenga sus propios bancos centrales y monedas, fijados a una unidad regional común a una tasa ajustable. Esto daría soberanía monetaria a 14 naciones, o casi 200 millones de personas. Pero muchos todavía temen cruzar espadas con Francia, y por una buena razón. Cualquier intento de romper con la hegemonía francesa requeriría un esfuerzo conjunto en toda la zona CFA. Sobre todo, las élites colaboracionistas africanas que se benefician del sistema tendrían que ser marginadas y reemplazadas por líderes determinados a seguir un camino de desarrollo autónomo. Esto puede resultar el mayor escollo, y es algo que tiene que cambiar desde adentro, porque no hay nada más fácil en la vida que hacer las paces con el statu quo, y nada más lastrante. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.